Hoy presentaremos el tema de las ecuaciones diferenciales, mi compañero Juan Antonio Palomares Castro y yo, Ernesto Orduño. Bueno, yo haré una breve introducción sobre este tema, el cual es muy interesante. Bueno, las ecuaciones diferenciales son de suma importancia ya que son fundamentales tanto para la matemática como la ingeniería, nuestra carrera y la ciencia en general, ya que muchas leyes y fenómenos físicos pueden ser descritos mediante ellas. En otras palabras, el estudio de estos fenómenos requiere la creación de un modelo matemático capaz de describirlo en varias ecuaciones diferenciales. De ahí la importancia de contar con un sólido en este tema. Las funciones, ya usualmente las cantidades físicas, también las derivadas, representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la biología y la economía en general. Al momento de tener ecuaciones, sean o no diferenciales, algo que va de la mano tiene que ir es la solución. Poco sentido tiene entender la ecuación y estudiarla por muchos tiempos si al final de cuentas no tenemos una solución para definirla. Esto requiere, para poder plantear un determinado problema a través de signos y símbolos matemáticos, una vez que este procedimiento se realiza, lo que queremos es encontrar, como dije antes, una solución a través de una serie de pasos que suelen ser determinados. Además, aquí entra lo que es la separación de variables, donde éstas se refieren a un procedimiento para encontrar una solución completa ya peculiar para ciertos problemas que involucran ecuaciones en derivadas parciales como serie cuyos términos son el producto de funciones. Esto y dos temas más se encontrarán en la exposición de mi compañero y yo que hemos realizado. Esto servirá para definir una relación exacta entre las ecuaciones, sus soluciones y la separación de variables. Bueno, a continuación hablaré sobre la ecuación diferencial. Como ya mencionaba antes, es la que se relaciona a una función con sus derivadas y usualmente se representa con cantidades físicas, ya que las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo las que mencioné antes: la ingeniería, física, química, economía y biología. En las matemáticas puras, las ecuaciones diferenciales se estudian desde perspectivas diferentes, la mayoría de concernientes al conjunto de soluciones de las funciones que satisfacen la ecuación. Estas, ya que sin embargo se pueden determinar como algunas propiedades de las soluciones de una cierta ecuación diferencial sin hallar su forma exacta. Si su solución exacta no se puede hallar, esta puede obtenerse numéricamente mediante una aproximación usando la computadora. Una ecuación de primer orden es una ecuación diferencial ordinaria donde intervienen derivadas de primer orden respecto a una variable independiente. Esto quiere decir que interactúan la primera variable dependiente, la incógnita de siempre, y la derivada, en este caso de primer orden. Bueno, ahora voy a hablar sobre su origen matemático, ya que este surgió a su vez de la necesidad por el cálculo infinitesimal, a pesar de que en sus inicios no era tanta su función. A medida que fueron pasando los años, hasta su mecánica clásica para ser usada más por los demás y en la actualidad. Bueno, algunas de sus características principales son que su origen es puramente matemático. Nacieron para el cálculo infinitesimal
infinitesimal fue para la estructura clásica y continúa siendo la base de la física en general, y hoy en día son el soporte que permiten estudiar fenómenos. Bueno, a continuación les voy a enseñar una fórmula en general que se usa para las ecuaciones diferenciales. Bueno, una vez ya enseñada la fórmula que se usa generalmente para las ecuaciones diferenciales, vamos a hablar un poco más de esto. Las ecuaciones diferenciales no son variables separadas, pero sí fácilmente separables, bien mediante operaciones elementales con cambio de variables y más sofisticados. De hecho, los diferentes tipos de ecuaciones de forma exacta que vamos a ver en este tema no son más que ecuaciones que de una manera u otra se convierten en variables separadas. Bueno, y a continuación voy a dejarlos a cargo de mi compañero Juan Antonio para que les explique un poco más sobre este tema, y él abordará más sobre el tema de soluciones de ecuaciones y del tema de separación de variables. Hola, soy Juan Antonio y yo hablaré sobre solución de ecuaciones y separación de variables, y al final daré un pequeño conclusión de lo que ha sido nuestra exposición en general. Solución de ecuaciones. La resolución de una ecuación es un procedimiento de cálculo para encontrar valores que pueden ser números, funciones o conjuntos que cumplen una condición indicada en una igualdad, que la igualdad obviamente estamos hablando de una ecuación. La resolución de multiplicaciones polinómicas o algebraicas juega un papel importante en el nacimiento y posterior desarrollo del álgebra, que la rama de las matemáticas que estudia es la teoría de las ecuaciones. Una ecuación comprende expresiones con variables indefinidas. Comúnmente nosotros le llamamos incógnitas, que puede ser x o cualquier letra que nosotros les queramos dar, que deben ser sustituidas por valores de forma que una igualdad sea cierta. Si del lado de una igualdad tenemos 2 más 1, del otro lado tenemos una x, entonces tenemos que buscar la forma de que esa x se convierta en un 3. Para caracterizar las soluciones de una ecuación se imponen restricciones sobre las incógnitas. O sea, las incógnitas muchas veces tienen restricciones o cosas que no pueden hacer o sí pueden hacer. En general, se pide que pertenezcan a un conjunto numérico específico. El estudio de las ecuaciones depende de las características de los conjuntos y la aplicación. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones diferenciales, los elementos del conjunto A son funciones y la aplicación f debe incluir alguna de las derivadas del argumento. En otros casos, bueno, el anterior caso que mencioné es el que nosotros estamos viendo, pero en otros casos, por ejemplo las matriciales, la incógnita es una matriz. Los resultados, no, el conjunto solución es aquel que contiene todos los valores determinados, que cumplen con una ecuación, y estos valores son determinados soluciones. En esos casos estamos hablando de una matriz, que son pues diferentes tipos de soluciones de una ecuación. Los resultados que suelen dar cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales de dos variables son que hay una solución nada más, que hay un número infinito de soluciones, el caso en el que no hay ninguna solución, y el caso en el que hay dos o más soluciones. Un sistema es consistente si tiene por lo menos una solución. Un sistema como un número infinito de soluciones es dependiente y a la vez es consistente. Y un sistema es inconsistente cuando no tiene ningún tipo de solución. Como mencioné antes, los nombres que pueden tomar cuando no tiene soluciones es vacío, cuando tiene uno es unitario, cuando tiene un número finito que se puede contar sería finito,
y cuando no tiene números que no se pueden contar porque pueden ser más siempre, sería infinito. Para la eliminación de una incógnita de un sistema de ecuaciones es reducir el sistema propuesto a otro que tenga una ecuación y una incógnita menos. Los métodos que normalmente se usan es por adición o sustracción, por igualación o por sustitución. En casos simples suele ser fácil resolver una ecuación siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones. Tenemos que tener condiciones que nos ayuden a resolver una igualdad, porque en el caso contrario, cuando se nos complica, es porque o es muy larga o requiere de procesos que no podemos hacer tan fácilmente. Y en esos casos, cuando es más difícil o más engorroso o tiene más proceso, por así decirlo, no podemos obtener expresiones simbólicas para nuestras expresiones de manera sencilla. En esos casos tenemos que buscar otro tipo de lugares, de procedimientos, de herramientas, instrumentos que nos busquen soluciones numéricas algunas veces aproximadas, porque las soluciones tal cual a veces no las podemos encontrar, sino que encontramos aproximaciones que nos sirven para encontrar lo más cerca de la solución que podamos tener. Uno de estos métodos de facilitación para nosotros será la separación de variables. ¿Qué es la separación de variables? Se refiere a un procedimiento para encontrar una solución completa, particular para ciertos problemas que involucran ecuaciones en derivadas parciales, como serie, cuyos términos son el producto de funciones. Esto quiere decir, esto sirve porque buscamos una solución completa a través de resultados parciales. Tenemos problemas, tenemos una ecuación difícil, vimos anteriormente en un trabajo anterior, y hacemos un producto de funciones para al final tener un resultado final, un resultado que nos sirve. Esto también suele ser un método común para resolver ecuaciones diferenciales, como vengo diciendo. Es uno de los métodos más productivos y más usados para la física matemática. Siempre, bueno, en lo que hemos estado viendo me parece interesante que son muy relacionables ciertas ramas, ciertas disciplinas con las ecuaciones diferenciales. Hemos hablado de la química, hemos hablado de la matemática, aquí le vengo hablando de la física. O sea, son muy usados en diferentes disciplinas. El mismo nombre se aplica a la forma de buscar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de cierto tipo que permite resolverlas por cuadraturas de funciones que contienen las variables separadas. El método sirve para encontrar soluciones parciales completas, no soluciones generales, dependientes de un conjunto numerable de constantes arbitrarias, lo cual permite resolver tanto problemas de valor inicial como problemas de frontera o incluso problemas que involucran condiciones de los dos tipos. Este es uno de los métodos más antiguos para encontrar soluciones particulares de ecuaciones lineales. Básicamente, permite reducir un problema de búsqueda de soluciones de cierto tipo de ecuaciones a problemas de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso quiere decir, tenemos un problema que tiene un grado grande y lo podemos reducir a un grado pequeño, a una ecuación diferencial ordinaria, en el caso en el que la solución puede ser más extensa o más engorrosa. Por otro lado, constituye el elemento básico de los métodos de desarrollo en autofunciones para determinar soluciones de problemas de contorno o de condiciones iniciales. Una de sus características es que en principio, toda ecuación diferencial en derivadas parciales, tal que al buscar soluciones en forma de productos de funciones de una sola variable, dé lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias para cada una de las variables puede resolverse mediante separación de variables. Eso quiere decir que existe un cierto tipo de ecuaciones diferenciales que siempre van a poder resolverse por separación de variables. Va a ser una regla general, por así decirlo. En particular, todas las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden con coeficientes constantes
pueden resolverse así, salvo aquellas que contienen derivadas cruzadas. Lo que mencioné antes de las excepciones, aquí está una. Para que el procedimiento sea aplicable, también las condiciones de frontera deben cumplir algunos requisitos de forma. Igualmente la forma de la región del espacio donde está definida la ecuación en derivadas parciales. Aquí en la pantalla voy a poner un ejemplo de lo que, es una ecuación diferencial resuelto por, derivadas parciales, que a la vez se usa separación de variables, y vendría siendo este. Tenemos dy entre dx igual a 2x entre y 3y al cuadrado. Lo que hacemos abajo es multiplicar por el factor de abajo, que sería 3y al cuadrado. Abajo multiplicamos por la de x, que sería nuestra integral. En el siguiente paso tomamos la integral. Al final integramos lo que hemos estado haciendo y ya por último despejamos la y. Y esa sería la solución para esta ecuación diferencial. Nuestra pequeña conclusión en general de los tres temas que hemos platicado, expuesto, es que me parece importante concluir con lo que hemos hablado porque forma parte de conceptos muy necesarios y sobre todo aplicables en la vida diaria. Más seguido de lo que pensamos, trabajamos con ecuaciones y siempre estamos buscando soluciones a los problemas de la vida en general. Así que nosotros, al tener una X, una incógnita, lo que pensamos siempre es buscar una solución, es buscar algo que nos satisfaga a nosotros, de saber esto vale tanto, de buscar cuánto vale, de buscar qué significa. Y esto siempre buscamos resolver una igualdad. No solamente estoy hablando en ecuaciones, sino en la vida diaria. Cuando tenemos un problema y queremos saber la respuesta de una pregunta, nos aferramos a buscarla de maneras diferentes, de procedimientos diferentes. Es aquí donde aplica lo de separación de variables o algunas otras herramientas que también sirven para lo mismo, ya que tenemos problemas difíciles, problemas fáciles, y depende de qué tan compleja sea su resolución, vamos a usar un diferente tipo de instrumento o de herramienta para resolverlo. En casos donde el problema suele ser complicado, usamos herramientas que nos ayudan porque funcionan como instrumentos que dividen nuestra ecuación para que se nos sea más fácil trabajar con ella. Uno de ellos es el que vimos, que se llama separación de variables, y lo tomamos para separar en parciales un problema para que no sea tan pesado. Eso quiere decir que tomamos un problema extenso, lo separamos en pequeñas parciales y resolvemos de una por una para que al final sea más sencillo juntar todo lo que hemos estado trabajando para que nuestro problema sea más sencillo. Por mi parte será todo, muchas gracias por la atención y buen día.